Conocimiento, la herencia de una antigua civilización. Diles que lo aprovechen. Esta IA es su guardiana. Buena suerte, Spartan. ¿Confían ustedes en mí? ¿Me seguirán? (03:51) 7 de octubre de 2559. Calendario militar. Lugar del accidente de la nave de inserción desconocida Batas Tombok. Continente Espos, planeta Rich. Ni siquiera la iluminación del reflector del Phantom sobre el cráter le dejaba ver mucho a Castor. No mucho más que solo una cuenca de arenisca de 40 metros de diámetro, con diminutas partículas de sílice fundida por el calor que brillaban en su lecho manchado de hollín. Los pilotos de 3 especies diferentes de los guardianes vigilaban desde cierta distancia y con sus lámparas de mano buscaban respuestas, perdidas debido al poder de la explosión. Todo lo que quedaba de los Zeras sobrevolando la nave de inserción no identificada que se autodestruyó eran cintas de placa de casco nanolaminadas esparcidas por el borde del cráter. Para él, no identificado era signo de una amenaza, y no le gustaba. Ya había visto ese tipo de destrucción antes, cuando era un cacique al mando de una manada, durante la Guerra de la Aniquilación, y luego como un Doka dirigiendo los esfuerzos de los guardianes de la única libertad contra el herético Comando Especial de las Naciones Unidas. Por lo tanto, sabía que era una táctica para protección de activos usada por las Fuerzas Armadas humanas. Esa primera observación era preocupante por sí misma, pero había otras. La segunda era que, durante la persecución en lo que los humanos llamaban la Bahía del Gran Cráter, sus pilotos tuvieron problemas para identificar si lo que seguían era una nave de inserción o un bólido. Los infiltrados habían intentado camuflar su llegada, lo que sugería que estaban en una misión secreta. La tercera era que la explosión lo desintegró todo. La propia nave quedó inidentificable y no podía ser recuperada con ingeniería inversa. En la gran mayoría de los casos, ese tipo de explosión tenía el propósito de proteger tecnología secreta. La cuarta era que el cráter correspondía al tamaño de un Pelican de la UNSC, y su oficina de inteligencia naval usaba una variante furtiva, designadas como OWL, para infiltrar pequeñas unidades en misiones secretas. Uniendo las pistas, todo ese secretismo indicaba la presencia de un equipo de operaciones especiales humano en Rich, y a pesar de que no sabía su identidad, ni si se habían infiltrado para inferir con su misión, planeaba descubrirlo. Un joven piloto, Jiralhani, bajó por la rampa de la bahía de tropas. Portaba el arnés azul con dorado de un capitán diácono. Era alto y de hombros anchos, pero delgado de cuerpo. Su pelaje gris berrendo le recordaba a su compañero de armas perdido, Orson, y sus colmillos tenían una curvatura familiar que hacía que verlo fuera una experiencia agridulce. El joven cruzó los brazos sobre su pecho y se arrodilló. Un gesto demasiado formal que también le recordaba que ese guerrero no le llegaba ni a los talones a su padre. Pero cuando se trata de Orson, nadie lo hacía. Sigo esperando tu reporte, Krelis, dijo Castor, en su intento por ser paciente con el inoportuno adulador. Levántate y habla. Como desee. Krelis bajó sus brazos y se puso de pie. Con sus poco más de 3 metros de altura, se veía más imponente que su padre. Ya ha pasado una hora desde que los infieles cruzaron la cresta con sus tajadores aéreos y nos ordenó que detuviéramos la persecución.
Castor sintió el rechinido de sus colmillos por el uso de una unidad de tiempo humana. Desde hace mucho, había aceptado la sensatez de usar sus nombres y unidades de medición en una región galáctica donde abundaban las colonias de esa especie. Pero en Reach, donde el Covenant obtuvo una de sus más grandes victorias, esa adaptación era un amargo recordatorio de su derrota definitiva. Le pido al DOCAP que anule esa orden y me permita terminar lo que empecé. ¿Y permitirte perder otras 7 naves? La pregunta vino del maestro de espadas Shangili, Inslaan Gadogai, parado a la derecha de Castor. Los guardianes no se pueden permitir esos arrojos. Krelis abrió sus labios en una expresión desdeñosa y dejó ver sus colmillos brillantes y afilados, característicos de su edad. Cuando un Islar me insulta, sería sabio que lo hiciera portando su armadura. ¿Armadura? Gadogai desenvainó su espada de energía y comenzó a salir de la bahía de tropas. ¿Crees que necesito de una para insultar a alguien como tú? Espera. Dijo Castor. Al ver que lo ignoró y empezó a bajar de la rampa, lo detuvo agarrando de su hombro, un riesgo que no le gustaba enfrentar, pues se le había advertido que el Shangili era de carácter explosivo, pero Krelis era el único hijo vivo de Orson, y no traicionaría su memoria dejando que el último de su linaje tuviera una muerte innecesaria y vergonzosa. Krelis no te conoce, maestro de espada, Dijo Castor. concédeme el favor de aceptar su disculpa. Si insistes. De todas formas, matarlo me sería un desperdicio de tiempo. No seré yo quien muera ni quien se disculpe. Dijo Krelis poniendo un pie para subir la rampa. Si no es Equinigi de 4 mandíbulas, fue mi honor. Castor dio un paso y se interpuso entre el joven piloto y Gadogai. Nadie duda de tu valentía, capitán diácono, pero el maestro de espada tiene razón sobre los Seraph. Como veterano de Silent Shadow, tiene experiencia en esos asuntos. Krelis se detuvo en seco y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me está ordenando que me disculpe? Le estarías haciendo un gran favor a los guardianes. Castor necesitaba darle una justificación honorable para que el resto de pilotos bajo su mando quisieran seguir estándolo. No tenemos tiempo para entrenar a tu reemplazo. Rechinó sus colmillos, pero acató su no tan sutil advertencia y desistió. Como desee. Castor volvió a su lugar y permitió una vista clara entre Krelis y Gadogai. El primero extendió sus brazos mostrando las palmas, un gesto simbólico de paz que tenía el efecto práctico de demostrar que ambas manos estaban vacías. Por órdenes del último DOCAP, le ofrezco mi disculpa. Y por el bien de los guardianes, la acepto. Gadogai volvió a envainar su espada y miró a Castor. Pero los hechos no cambian, DOCAP. Ya no tienes la fuerza para defendernos de Deucalion y de balas. Si sus manadas de desterrados te atacan, solo podremos defendernos con éxito de una. Debimos haber usado nuestra fuerza cuando se nos presentó la oportunidad. Dijo Krelis aún en la rampa. Deucalion y balas nos estarían asistiendo en nuestra búsqueda del portal en lugar de luchar entre ellos. Pero no lo hicimos. Dijo Castor. Y no ganamos nada con lamentarnos por lo que no hicimos en el pasado. No quería explicar que los otros caciques aún no lo veían como un igual. Los guardianes de la única libertad se habían unido a los desterrados 1 año y medio antes, 6 meses antes de que la aparición comenzara a exigir lealtad a través de la galaxia, y no había sido una unión sencilla. Castor y los guardianes querían cazarle y poner fin a su blasfemia, pero la mayoría de caciques de los desterrados solo querían consolidar su poder y ser importantes dentro de una horda. Y el hecho de que su líder y viejo compañero de armas, Atriox, estuviera ausente durante tanto tiempo no mejoraba las cosas.
Poco después de adherir a los guardianes a sus filas, Atriox puso al mando a su antiguo mentor, el jefe de guerra, Escarum, y partió junto con una poderosa fuerza de asalto en una misión que, según sus palabras, terminaría de forma permanente con todo lo que amenazara a los desterrados. Y aunque su viejo Táscalo era alguien astuto y feroz, la falta de la presencia cohesionadora del líder seguía sintiéndose entre las fuerzas de los desterrados. Muchos se preguntaban a dónde se había ido, o si alguna vez regresaría. Otros buscaban consolidar el poderío y existencias militares de la facción bajo su propia protección, tal vez para congraciarse cuando regresara. Todo eso cambiaría una vez que los desterrados encontraran el portal que estaban buscando en Reach, pero no le concernía a Castor recordarle a los demás líderes el objetivo fundamental de Atriox. Una vez, Cadogan le advirtió sobre juzgar a sus iguales con sus propios estándares, y la importancia de ese consejo se le hacía más evidente día tras día. De haber aceptado la sugerencia de Krelis y haber intentado imponer su voluntad a Deucalion y a Palas, ambos caciques habrían unificado sus manadas en contra de los guardianes, y las tres facciones estarían luchando por controlar Reach y el portal que aún no encontraban. Castor comenzó a bajar por la rampa, pero Krelis no se quitó de en medio y le bloqueó el paso. Aún hay tiempo para ejercer nuestro dominio. Las viejas manadas no saben nada de nuestras bajas. Si atacamos a Deucalion ahora, se rendirá antes de que Valas se dé cuenta de nuestros actos. Y para cuando él reaccione, nuestra fuerza de 2 manadas será invencible. Y mientras hacemos eso, ¿quién se encargará de la búsqueda del portal? El portal bajo la montaña era una antigua entrada de esli espacial localizada en alguna parte de Reach, muy probablemente en el supercontinente de Esbos. Además de ser un sitio sagrado construido por los propios Forerunner, les permitiría unirse a Atriox rápidamente y engrosar sus vidas, para que así pudiera reclamar el premio que buscaba durante su partida. Tardaremos menos en encontrar el portal si todos los desterrados lo buscan, y usted tiene el poder para lograrlo, si obra con firmeza. Castor emitió un gruñido inaudible. Krelis había heredado toda la valentía de su padre, pero poca de su sabiduría. Había demasiado en juego en la búsqueda del portal para que los guardianes se arriesgaran a enemistarse con los desterrados en Reach, incluso si eran esperanzas de unificarlos. Conocía la historia de un Jiralhana y lo suficiente como para pensar que eso era un callejón sin salida. ¿Cómo era posible que un hijo de Orson no lo entendiera? Tras calmarse, preguntó: Krelis, ¿cuáles son mis órdenes permanentes para quien encuentre el portal? Primero, que se prepare para defenderlo. Segundo, darle aviso a través de un mensajero. Nada de transmisiones. Tercero, impedir el acercamiento de cualquiera que no. Krelis comenzó a bajar la voz en su respuesta, y Cadogan sacudió sus mandíbulas de diversión. Su agilidad mental es menor de lo que creí. Le dijo a Castor y luego volteó hacia Krelis. ¿Y entiendes por qué? Para que las manadas no puedan controlarlo. En efecto, dijo Castor, observando que Krelis había tenido la prudencia de ignorar la ofensa de Cadogan. Quizá después de todo había esperanzas para el joven capitán Diácono. si no podemos confiar en que se unan a nuestra búsqueda, no quiero pensar sobre lo que serían capaces si encuentran el portal primero. Krelis comenzó a reflexionar. Pero Escarum, Scarum no está aquí, y dadas las confrontaciones entre Deucalion y Valas, es evidente que Tudokab es el único cacique al que se le puede confiar la ocupación del portal hasta que llegue. Los ojos de Krelis desaparecieron bajo el pelaje de sus cejas, y Castor se dio cuenta de que al joven guerrero se le había venido a la mente que Cadogan no era un devoto. Scarum lo había asignado a ellos poco después de que Atriox partiera en su misión, con el argumento de que necesitaría el consejo del Shangili para sobresalir entre los demás caciques. Pero
Lo que el jefe de guerra no mencionó era que también sería sus ojos y oídos dentro de los guardianes, quizá hasta su espada, si intentaban traicionarlo. Fue un acuerdo que había beneficiado a ambas partes, y en el transcurso del año pasado, Castor había llegado a considerarlo como su consejero y amigo. Incluso si le parece prudente nunca expresar las reservas que tiene sobre las impías ambiciones de los desterrados. Después de reflexionar un poco, Krelis miró a Castor. ¿Y si no hay ningún portal? Scarum no daría la orden de encontrar un portal inexistente. Entonces, ¿por qué Deucalion y Balas están disputando un asentamiento de repoblación humano en lugar de acatar esa orden? Si tanta es la certeza de que hay un portal en este mundo muerto, ¿por qué no hemos encontrado indicios de él? Y sabemos tan poco sobre dónde empezar la búsqueda. Eso no te concierne. Como capitán diácono, tu única función es seguir... Castor estaba sorprendido y complacido ante las mordaces preguntas del joven, y no tenía intenciones de menospreciar sus instintos, justo cuando empezaba a mostrar que ese ingenio testarudo de su padre. Esas son preguntas razonables, maestro de espada. Y él no estaba presente cuando recibimos las órdenes de Atriox. Los ojos de Krelis se abrieron en par. ¿Tiene audiencia con Atriox? ¿Ahora cuestionas a tu propio Dokab? Atriox nos habla a través de Scarum. No puedo revelar todo lo que nos dijo, pero siempre es claro con sus órdenes. En realidad, Atriox les dio una sola orden. Hacía más de 3 meses atrás, estaban a bordo de la fragata pesada Great Light, una nave capital de los guardianes, hablando de cómo abastecer a los desterrados sin despertar la ira de la aparición de sus guardians. Mientras hablaban, el zumbador de la puerta sonó, y cuando Castor permitió la entrada, uno de sus técnicos diáconos apareció, con un holopedestal portátil en sus manos. Disculpe la interrupción, Dokab. Una humana delgada, de piel morena, con el cabello rapado de los lados y un mechón negro muy ondulado que llegaba a la espalda, se acercó sin hacerle perder el tiempo a su líder con permisos de aproximación. Scarum desea contactarlo. Scarum, supongo que no dejaste que te escanearan. No hay necesidad de recordarle la debilidad de los guardianes por los humanos. Ella respondió a la mirada despectiva de Kadogai, con la mirada resuelta de una verdadera devota. Así fue. Soy buena para ocultarme. Colocó el holopedestal sobre la mesa frente a Castor. Ya está conectado a la baliza de la nave. Solo necesita activarla. Aunque claro, solo cuando yo esté fuera del alcance de sus escáneres. Le lanzó una mirada increpante a Kadogai de forma rápida y se fue. Incluso si supiera quién eres, no te tendría miedo. Esa solo es una de las cosas que odio de los humanos, su imprudencia. Luego puso su pulgar sobre la zona de escaneo y activó el holograma. La imagen de la cara de un fiero y canoso Jiralhanai apareció proyectada sobre el pedestal. Sus ojos estaban hundidos bajo una ceja con una cicatriz. Uno era rojo y el otro completamente blanco, y su boca era amplia y sombría. No mostraba dientes ni colmillos. Deseaba contactarme, jefe de guerra. Castor pegó su puño a su pecho. Mi honra. Deseaba contactarme contigo y el Sangheili. No tengo tiempo para repetir lo que diré. Aquí estoy. Kadogai llevó su puño a su pecho de una manera tan superficial que hizo que se preguntara si se había dado cuenta de que su voz había activado el escaneo en su lado del holopedestal y que ahora su imagen estaría proyectada en el de Scarum, al lado de Castor. Proceda cuando quiera, poderoso. Pongan atención. Hagan las preguntas necesarias, pero pregunten una sola vez. Tengo otros planes que preparar una vez terminemos. Castor captó el mensaje
y pasó un dedo sobre la zona de escaneo para mantener una grabación de todo lo que pasara entre él y Scarum. No vio si Gadogai había hecho lo mismo. Quizá ya conocía también a su líder, que no necesitaba repasar la conversación para buscar matizaciones de sus gestos o tonos que clarificaran su significado, o quizá lo recordaría todo sin necesidad de hacer uso de esas medidas. Lo escuchamos. No tendrá que repetirlo. Recibí una transmisión de Atriox. Fue solo un mensaje, junto con una orden. Encontró los fragmentos del cristal desliespacial que los profetas del Covenant tanto buscaban. La luz sagrada. Atriox la ha encontrado. Llámala como quieras. Ahora le pertenece a él y a los desterrados. Castor aspiró de sorpresa, y Gadogai dejó sus mandíbulas abiertas. Era una revelación insólita que Atriox, de alguna forma, estuviera en posesión de un tesoro Forerunner tan poderoso, que era capaz de manipular con destreza el desliespacio y permitir el viaje a lugares demasiado lejos para el viaje convencional. El Covenant lo había buscado durante su guerra contra los humanos, con esperanza de que les permitiera acceder a uno de los anillos sagrados, y así, por fin, poder comenzar el gran viaje y trascender a la divinidad junto a los Forerunner. Sin embargo, cuando lo localizaron en el planeta humano de Reach, los infieles ya lo habían robado, y fue destruido durante la batalla del sistema Eridanos. ¿Cómo es eso posible? Castor finalmente preguntó. No fue destruido por completo en Eridanos Secundus. Tras la batalla, Tartarus envió 8 escuadrones en búsqueda de sus fragmentos. Recuperó 3 de ellos y se los presentó al profeta de la verdad en el santuario de los jerarcas de Gran Caridad. Tartarus fue el último cacique en servir al Covenant antes de su colapso. Un osado Jiralejanae que le arrebató el control militar a los Sangili por sí mismo, en un evento que, desde entonces, ha sido llamado el Gran Cisma. La recuperación de los fragmentos de luz sagrada era sin duda uno de sus actos, como la mano derecha del gran profeta de la verdad antes de morir. Castor se empezó a preguntar cómo sabía lo que había pasado con los fragmentos, pero no lo externó. Incluso con el poco tiempo que llevaban conociéndolo, había aprendido mucha de la historia del maestro de espada para saber que él no tendía a exagerar. Probablemente presenció ese evento con sus propios ojos en el santuario. Y ahora, Atriox los tiene. ¿Los 3? Espero que no los haya encontrado en Gran Caridad. Y si así fuera... Ya sabe lo que responderé, dijo Gadogai. Gran Caridad, una inmensurable estación espacial que sirvió como una ciudad capital para todo el Covenant, fue completamente infectada por el Flood en los últimos días de la guerra y destruida en un intento desesperado por impedir que el profano parásito se propagara. Si aún seguía operativa, significaba que el Flood había sobrevivido, una posibilidad tan espantosa que Castor no la podía concebir. No fue en Gran Caridad, sino en la nave de verdad. Gadogai inclinó la cabeza a un lado y luego hacia el otro y preguntó: ¿Su acorazado Forerunner aún está aquí? No fue lo que dije. Ahora escuchen bien, porque no tengo mucho tiempo. Tiene toda mi atención. La mía también. Castor no tenía idea de a dónde se refería con aquí, pero no desperdiciaría el tiempo del jefe de guerra con preguntas si Gadogai podía decírselo después. A donde fuera que Atriox se hubiera ido, se sabía que lo hizo en el poderoso carguero de asalto Enduring Conviction, junto con un gran número de fuerzas y material de los desterrados, lo cual indicaba una cosa: iba muy en serio en cuanto a conseguir lo que buscaba. Scarum dejó de mirarlos, pero siguió hablando. Atriox está convocando a los clanes de los desterrados
para combatir la guerra en la que está envuelto. Pero la única forma de ayudarlo es activar el portal despacial Forerunner escondido en el planeta humano de Reach. Es nuestro deber encontrarlo. Una vez hecho eso, usará los fragmentos del cristal para abrirlo de su lado y nos proporcionará acceso hasta su localización. ¿Estás seguro que esa es la única forma? Jefe de guerra, los guardianes hemos usado portales despaciales antes y... Escarum volvió a mirarlos una vez más. Esos portales no llevan al arca, Dokkav. El arca... Sentía su corazón latir a 1000 por segundo. El arca era igual de legendaria que la luz sagrada. Era una inmensa instalación, muy lejana de las fronteras galácticas, donde se creaban los anillos sagrados y un lugar bendito desde el cual se empezaría el gran viaje. El versículo 212 del Salmo del Gran Viaje describía una matriz de comunicaciones capaz de activar todos los anillos al mismo tiempo, un acto santificado que haría que el Covenant alcanzara su objetivo de toda la vida en unos pocos segundos, unirse a los Forerunner en su trascendencia divina después de encontrar y encender la red de los Halo. Todos los infieles y herejes estarían condenados al olvido, mientras que los devotos se elevarían a la única libertad de la eterna existencia después de la vida en tan solo un instante. Si verdad había llegado al arca, entonces los rumores eran ciertos. El profeta debió haber estado cerca de activar la red, pero el hecho de que él y los demás aún estuvieran atrapados en sus miserables vidas significaba que había fallado. Y ahora, su compañero de armas, Atriox, lo estaba convocando para combatir en ese lugar sagrado. Si Castor no hubiera podido ver el plan del oráculo, no se habría vuelto un creyente. Una vez se recuperó de la impresión, le devolvió la mirada a Escarum. Como ordené, Atriox, los guardianes están honrados por la convocación. La sonrisa sombría de Escarum pareció ser de oreja a oreja, pero por unos pocos segundos. No tengo duda de ello, pero primero tendrán que encontrar el portal. No comprendo. No dijo que estaba en el planeta humano de Reach. Es un planeta grande, Dokkav. Hay una infinidad de lugares donde podría estar escondido. Sin duda, habríamos perdido su localización para siempre si Atriox no hubiera encontrado una grabación de Tartarus refiriéndose a él como el portal bajo la montaña. Esa es nuestra pista. Pero seguro hay montañas ahí. No hay más información. La mirada de Escarum se intensificó. No, tendrán que ir y encontrarlo. Solo sé lo que se me dijo de esa transmisión. Y no hay forma de responder o preguntar nada. De haber sabido más sobre localización, estaría garantizado que lo habría mencionado. Y una vez encontremos este portal bajo la montaña... Escarum insinuó que los guardianes serían enviados al arca, pero una insinuación no era una promesa. Los guardianes irán a combatir al arca al lado de nuestro líder. Sí, junto con la legión de la luna muerta y los colmillos devastados. Escarum se debió haber acercado demasiado a su escáner, pues en su imagen no se veía nada más que unas cejas túpidas y unos ojos determinados. Los clanes unidos lo buscarán, y cuando lo encuentren, primero se reportarán ante mí. Iré para allá, y todos tendremos el honor de unirnos con Atriox y los desterrados en el arca. Esa conversación se había dado hacía más de 3 meses, y Castor
No había sabido nada de Escarum desde entonces, pero, claro, estaba seguro que Gadogai le reportaba su falta de progreso cada semana. Sin embargo, no importaba. No fue honesto con Krelis cuando dijo que las órdenes de Itriox siempre eran claras. Por lo poco que él y el Shangili sabían, ya podría haber muerto en cualquier batalla que estuviera librando en el arca. Eso era imposible de saber hasta que encontraran el portal bajo la montaña de Rich. Todo lo que Krelis y cualquier otro guardián necesitaban saber era que su búsqueda aún no terminaba. Empezó a bajar la rampa hacia el cráter, lo que hizo que el joven se quitara de su camino. Tenga presente, Dokap, que los infieles tienen tiradores de largo alcance. Cuidadoso de evitar sugerir que Castor debía temer, Krelis estaba claramente preocupado de dejar que lo matara. Casi era conmovedor. Y su armadura podría no ser suficiente. Sus disparos penetraron los escudos de 2 Seraph. Ya estableciste un perímetro. Pero solo tengo pilotos cuyas naves no tienen equipamiento de visión nocturna. No regresaría a la bahía de tropas. No podía parecer intimidado ante la posibilidad de un ataque. Y más importante aún, le era imperativo examinar el sitio del accidente por él mismo. Con la probable excepción de Gadogai, nadie más tenía la experiencia para interpretar el inexorable rastro de una batalla, y era su obligación saber cuánta amenaza representaban estos humanos para su misión. Se detuvo a mitad de la rampa. Toda su cabeza y su pecho quedaban protegidos de los disparos de francotirador, y volteó a la bahía. Vedrus, envía a los Zongoy a examinar la zona de la cresta y que los Kikjar busquen rastros de los intrusos. Habrá una recompensa por cualquier cosa útil que encuentren. Un Jiralhanae robusto, de armadura completamente blindada. En la bahía de tropas acató la orden y comenzó a gritar las órdenes hacia la penumbra roja detrás de él. Poco después, 10 Zongoy con armadura y tanques de metano comenzaron a bajar por la rampa, chirriando y ululando dentro de sus máscaras, mientras pasaban al lado de Castor, a la altura de su rodilla. Él gruñó e hizo signos para que avanzaran, consciente de que eso los envalentonaría en su ascenso hacia la cresta y su búsqueda de francotiradores. Por lo general, dado su tamaño y debilidad física, los Zongoy eran tarados como viles esclavos por aquellos a los que servían, pero descubrió que, a cambio de un poco de respeto, daban su eterna lealtad. Y también sería que con gusto cargarían contra un nido lleno de armas humanas por él. Ya los había visto haciéndolo en varias ocasiones. Le siguió una columna de 5 Kikjar, dando golpes a la armadura de su pecho mientras pasaban a su lado. Castor se mantuvo distante y les recordó que solo les pagaría por encontrar restos de una nave humana. Los aurianos de hocico delgado no tenían fe u honor, pero eran astutos e ingeniosos. Se podía contar con su lealtad mientras fueran bien recompensados, y conocían las consecuencias de la traición. Una vez que los Zongoy habían desaparecido en medio de la oscuridad, y los Kikjar empezaron su búsqueda en la pendiente sobre el cráter, Castor le ordenó a Feodrus que lo siguiera y bajó de la rampa con Gadogai a su lado. No importaba si el grupo de Zongoy fallaba en sacar al francotirador humano de su nido. La formación hacía parecer que Feodrus era el líder y los demás sus escoltas. Era un señuelo que engañó incluso al capitán Diácono, quien miró rápidamente a Feodrus y empezó a posicionarse al lado de Castor. Pero al comprender la táctica, se fue del lado de él primero, e incluso se colocó del flanco de la cresta, como si intentara proteger a su superior de un posible ataque. Castor y su pequeño grupo bajaron del cráter y habló sobre el hombro de Krelis. Dime lo que has averiguado hasta ahora. No demasiado.
Solo arena derretida y un hoyo de 5 metros de profundidad. Lo único de lo que tenemos certeza es que no quieren que sepamos nada de ellos. Lo cual nos da una pista. ¿Qué has encontrado fuera del cráter? Debe haber huellas o casquillos. No hay casquillos y las huellas son difusas. Me temo que el ametrallamiento batió el suelo. Entonces debe haber sangre o partes de un cuerpo. Nada de eso, pero encontramos una rampa. Ahora estaban en el fondo del cráter, sobre una capa de de ceniza que delataba las huellas únicamente de quienes estuvieran caminando sobre ella en esos momentos. Y justo como Castor lo esperaba, un pequeño fragmento de sílice fundida crujió debajo de sus botas. Muéstrame. Krelis tomó la delantera y los guió de la cuenca hacia un canal lleno de huellas difusas, justo como el joven piloto había dicho. Ciertamente, parecía factible que los intrusos habían dejado las pisadas de sus botas y cristal roto, pero si así fuera, se habrían perdido por los pasos de sus propios pies. El propio canal era más esclarecedor. No había duda de que era el surco que la nave aró cuando cayó. Incluso Castor admitió el talento con el que se había hecho el aterrizaje. Con un piloto menos hábil, en lugar de surco, sería el cráter de un impacto. ¿Cuántos impactos recibieron los intrusos? Ninguno. Seguíamos creyendo que se trataba de un bólido, como indicaban los reportes, hasta que los primeros pilotos encontraron el sitio del accidente. En ningún momento les disparamos cuando estaba en el aire. Y aún así... Castor se detuvo y miró a ambas direcciones del surco. Detrás de ellos terminaban en el cráter de una explosión, y delante de él se difuminaba en la oscuridad, más allá del alcance de sus lámparas. No fue un aterrizaje seguro. Probablemente hubo una falla en su nave. Llega a suceder. Él dudaba de ello. ¿Alguna vez te sucedió a ti? Por supuesto que no. Yo era de Silent Shadow. Entonces, ¿por qué pensar que le sucedería a humanos de la ONI? Castor dejó que Krelis volviera a tomar la delantera. ¿Le sucedió algo anormal para que se estrellaran aquí? Discúlpeme, Doc, pero ¿acaso importa? Sabemos a dónde se dirigen los humanos. ¿En serio? Esto sí quiero escucharlo. Es sencillo. Han llegado para defender la colonia de repoblación humana que Deucalion y Vala se disputan. Esos idiotas han comprometido toda la búsqueda del portal. Podría ser eso. O, finalmente, el destino se está poniendo de nuestro lado. Siempre tan optimista. No es de extrañarse que Atriox tolere tu insoportable fervor. No es optimismo. Le entristecería escucharlo burlarse así de su fe, pues significaba que, cuando el gran viaje comenzara, el maestro de espada no sería de los que caminaría por el sendero junto a él. Es sentido común. Si los intrusos llegaron para proteger su colonia, entonces no nos tenemos que preocupar por ello. No interferirán con nuestra búsqueda. Cierto. Y las viejas manadas estarán tan heridas tras pelear con los humanos que una vez que encontremos el portal, estarán demasiado débiles como para intentar arrebatárnoslo. También cierto. Dejó de hablar, preocupado por la reticencia en la voz del maestro de espada. Estoy pensando sobre la aparición. ¿Y cuánto le tomará llegar a sus Guardian cuando la lucha se vuelva lo suficientemente ruidosa como para llamar su atención? El corazón de Castor latió con fuerza. No lo había considerado. Si sus Guardian arribaban, encontrar el portal ya no sería ni posible, ni importante, pues su única opción sería huir. Después de una pausa, Krelis preguntó: ¿Pero qué tanto se podría intensificar la batalla?
Los infieles solo llegaron en una nave de inserción. Hasta donde sabemos, Capitán Diácono. Dijo Feodrus, quien estaba detrás de Castor. ¿Quién sabe cuántas más entraron sin ser detectadas? Ese era un factor importante. Uno que Castor reflexionaba mientras Krelis los guiaba por otros 30 pasos hacia la oscuridad. Al final, cambió de dirección hacia una de las paredes del surco. Se detuvo y iluminó una pequeña vía cavada en su lecho de arenisca y su capa de lecha terielita de 1 metro de espesor. Medía 2 metros de ancho, su punto más bajo llegaba hasta los hombros, y su lecho ascendía en un ángulo bien cavado hacia la pendiente cristalina de la cresta. Esta es la rampa. Así es. Krelis se inclinó y dirigió la luz de su lámpara hacia la superficie, donde el terreno blando había sido comprimido en una franja larga y plana, aproximadamente 2 manos de ancho. Fue atravesado a intervalos frecuentes por un patrón en zigzag. Las huellas de las llantas corresponden a sus tajadores aéreos. Cuando subían la cresta, es probable que la estén transportando hacia la colonia para usarlas contra Deucalion y Balas. Eso parece, contestó Castor. Tomó la lámpara de Krelis, examinó toda la rampa con la luz e identificó lo que parecían ser unas marcas de garras en el lecho de arenisca. Pero ¿cómo cavaron la rampa tan rápido? Los sensores térmicos de nuestros pilotos detectaron 2 vehículos diferentes. Quizá el otro sea algún tipo de maquinaria de apoyo para cavar emplazamientos para... Un fuerte ruido se escuchó arriba de la rampa. Todos apuntaron sus armas de inmediato y fijaron sus miradas hacia allá, solo para encontrar un Kik-Yar estupefacto cuya lámpara le iluminaba la parte inferior de su delgado hocico. ¡No disparar, no disparar! El ruido cesó, y el Kik-Yar iluminó con su lámpara todo el largo de un brazo de metal, con un par de bisagras esféricas, con 1 metro de espacio entre ellas. Ustedes creen restos de nave, ¿no? Sí. Castor volvió a enfundar su Mauler y subió la rampa junto a Gadogai y los demás. Hizo brillar su lámpara a lo largo de la evidencia y miró de forma brevemente un trozo derretido por un disparo de plasma. Luego iluminó la manga de acero sobre sus 2 articulaciones y finalmente llegó a una cabeza de 1 metro de largo que parecía alguna forma de cañón de plasma fabricado por humanos. Los dioses estarán complacidos, igual que yo. ¿Entonces tendré recompensa? Y una buena. Tu diácono se encargará de eso cuando regresemos al enclave. Castor volteó hacia Feodrus para asegurarse de que sus órdenes eran claras, y luego le dijo a Gadogai: ¿Lo conoces? No se parece a ningún arma antiaérea que haya visto antes. ¿Arma? Esa no será arma. No. Castor tomó el resto por la cabeza, lo volteó de tal forma que la punta quedara en su dirección y terminó viendo una boquilla emisora tan grande como su ojo. Le recordó a algunas máquinas humanas que había visto hace muchos años en la mina de Tantalita, en Meridian. Es parte de una máquina perforadora, ¿no es cierto? Oh, sí. Taladro de plasma. Minero. El Kik-Yar pausó y eligió sus palabras con más cuidado. Mi clan contrabandear con ellas todo el tiempo. Antes de entrar a los guardianes, ¿aún obtengo recompensa? Sí, 2 recompensas. Esta vez, Castor no miró a Feodrus. Iluminó la rampa con la lámpara y puso la luz sobre las marcas de garras que había encontrado en el lecho. 3. Si me dices a qué pertenecen esas marcas. Pues yo ser guardián feliz soy. Esas marcas pertenecer a pala de una cargadora. Muy poderosa. Una pala de excavación, repitió Castor. Luego iluminó la cabeza del taladro. y un taladro de plasma.
¡Qué extravagante! ¿Por qué usar una nave de inserción para entregar maquinaria de minería? Era obvio. Tanto Castor como el maestro de espada conocían la respuesta. Porque son de la ONI. Y porque saben de nuestra búsqueda del portal bajo la montaña.